Vamos a empezar este módulo de clientes, que al final es la base del trabajo. Empezamos por el principio, no hay otra manera de empezar. Es la base del trabajo porque de todo lo que hablaremos hoy y ahora es de lo que más vais a trabajar, ¿de acuerdo? Y es también la base del trabajo porque es muy importante que sepáis hacer el trabajo de base bien para hacerlo, para que el resto de cosas vayan bien, el resto de pasos del proceso vayan bien y tengáis éxito. Como siempre, mi presentación y mis canales de contacto, por si tenéis alguna duda que me podáis contactar. Yo soy José Antonio Almeida. Hoy lo que veremos será fuentes de clientes, hablaremos también de las solicitudes, de los leads, de calificación de clientes, de las propuestas de vivienda, de la coordinación de visitas y la gestión del cliente en la aplicación, ¿vale? Para que estéis ya un poco, vayáis un poco más preparados a la hora de trabajar el cliente dentro de al cliente dentro de la aplicación. La idea es que desde el momento en el que cogemos, que sepáis trabajar el cliente desde el momento en el que lo atraemos hasta el momento en que tenéis una visita coordinada, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de clientes, este es más o menos un diagrama que muestra más o menos el proceso, ¿de acuerdo? De lo que es el trabajo con los clientes. Es un poco complicado, sé que ahora mismo os parecerá un poco denso, pero si luego le dais un repaso a la presentación o al webinario y demás, vais a ver que es muy, ¿cómo os lo digo? Muy claro a la hora de qué es lo que tengo que hacer en cada momento, si sé en qué momento estoy, qué es lo que tengo que hacer a continuación. Entonces, lo primero es saber de dónde sacar clientes y dónde encontrarlos, ¿vale? Saber atraerlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero en Facebook y en las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué esta es la primera? Porque al final es la manera proactiva que tenéis vosotros de conseguir clientes, ¿vale? Por eso, ya lo hemos dicho en el webinar anterior y haremos más formaciones en cuanto a lo que es presencia y captación de clientes en redes sociales. Por ejemplo, en Marketplace, Facebook, por ejemplo, es una herramienta muy potente. Está Marketplace, están los grupos, están toda la red de contacto que vosotros que podréis generar y posteando simplemente un estado en vuestro perfil os puede servir también, tanto para conseguir propiedades, que de eso ya hablaremos más adelante, como lo que nos interesa ahora, captar clientes, tanto de manera pasiva, es decir, simplemente publicar un anuncio, ya sea o una publicación en Marketplace o en grupos, como decía, o hacerlo de manera activa. Es decir, por ejemplo, en los grupos, un segundo. Vale. Por ejemplo, en los grupos detectar qué personas son potenciales clientes o directamente y evidentemente lo son y a partir de ahí contactar con ellas. ¿Vale? También dentro de la aplicación, como os decía en el anterior módulo, podéis tener Housit atrae y os facilita clientes a vosotros. ¿Vale? Todos esos clientes se trasladan y se plasman a la aplicación y tenéis la manera de contactar con ellos, ¿vale? Y trabajarlos correctamente. Todo eso se hace en una pestaña de la aplicación que es la parte de disponible, ¿vale? Disponible para todos, en inglés free for all, pues es esa pestaña disponible de free for all, es esa bolsa de clientes que tenéis vosotros para asignaros. Muy importante esto y que lo tengáis en cuenta. Un segundo. Aquí. Vale. Muy importante que tengáis esto en cuenta. Las propiedades en Housit, como trabajamos nosotros, las propiedades son para todos los agentes. Es decir, cualquier agente puede llevar un cliente suyo y cerrar una operación con cualquier propiedad que esté dentro de la plataforma. Claro, lo que sí es exclusivo de cada agente son los clientes con los que él está tratando. Es decir, un cliente con el que esté tratando Barbie, por ejemplo, no puede tratarlo Ángel,
¿vale? No puede trabajarlo, no puede contactarlo, no puede proponerle vivienda, no puede hacerle preguntas, no puede cogerle una reserva, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, todos estos que están en disponible son clientes que no tienen ningún agente y vosotros lo que podéis hacer es asignároslos, es decir, hacer que solamente los podéis trabajar vosotros. Entonces, ¿cómo es esta pestaña de disponible de Free for All? Las siglas son FFA. En esta bolsa de entrada están todos los clientes ordenados por orden de entrada, es decir, o que también se conoce como fecha de consulta. Los más nuevos estarán más arriba y los más antiguos estarán abajo. ¿De acuerdo? Están por orden de cuándo entraron esos clientes. Luego también contáis en esa pestaña de disponible para todos con una serie de filtros que al final filtran los 3 parámetros principales de búsqueda de cualquier cliente, que es zona en la que están buscando, rango de precio y número de dormitorios, y eso os permite filtrar a todos esos clientes. Esos clientes que estén en disponible para todos, algunos tendrán más información, otros tendrán menos información, ¿vale? Por eso, y algunos tendrán la información completa y otros tendrán la información parcial, ¿vale? Por eso hay que ir siempre con un poco de cuidado con el tema de los filtros. Y la información, obviamente, un cliente tiene muchísima información y podéis consultar muchísima información de ese cliente. Lo que sí podréis ver antes de asignaros ese cliente y empezar a trabajarlo son la información previa, que es, como decía, esos 3 parámetros principales. Zona, precio y habitaciones. Aparte de estas 2 maneras, que son las 2 maneras principales de conseguir clientes, Facebook y redes sociales y directamente disponible para todos, alianzas estratégicas, es decir, que encontréis personas o empresas que sean una fuente de personas, de clientes buscadores, como por ejemplo empresas de recolocación de empleados, empresas de recursos o departamentos de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, fuentes o informadores que contacten y reciban contactos de muchas personas que busquen o empiecen a buscar piso. ¿Vale? Sí, dime, Catherine. ¿Habías levantado la mano? Pregunto. Sí, no. Creo. Hola, José Antonio, Raúl, ya me reintegré. Sí. No, quería darte el ok de que estaba acá y me equivoqué de icono y te levanté la mano. Vale, quería dar un saludo, nada más, era eso. No pasa nada, no te preocupes. Continuamos entonces. Pues, como iba diciendo, todas estas alianzas estratégicas son importantes porque pueden ser una fuente no solamente de clientes, sino de clientes de calidad. Imaginaos que tenéis el contacto de un representante de recursos humanos de cualquier empresa importante en vuestra ciudad, que contrate a mucha gente que venga de fuera de la ciudad o venga directamente de fuera del país. Pues mostraros vosotros como una solución para buscarle alquiler a esos nuevos trabajadores que entran, pues puede ser una buena idea. Luego están las actividades diarias. Todo el mundo tiene, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de ir a sacar al perro, ¿no? Cuando uno va a sacar el perro, normalmente ¿dónde va? Al parque. Y cuando tú sales a sacar el perro, normalmente ¿qué pasa? Que es la hora en la que todos los vecinos van a sacar al perro. Y normalmente estás ahí en el parque, en el pibicán, donde sea, y entablas conversación de una manera natural, porque ya los conoces, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú te das a conocer como especialista en alquileres y como una persona que se dedica a esto, pues se puede dar la situación de que o esa persona con la que estés hablando busque alquiler o conozca a alguien que lo esté buscando. Y además, contéis con la ventaja de que es una persona que está por la zona que vosotros estáis trabajando, con esa área de influencia que he comentado en el anterior módulo y que me iréis oyendo repetir durante toda la formación. Vale, que tenías una duda que no funciona el audio. Vale. Dicen por aquí, si me contacta un cliente por redes sociales y ese mismo cliente ya ha contactado a un compañero, ¿cómo puedo ver esto? Muy buena pregunta. Y de eso hablaremos en la parte de la aplicación. Tú, dentro de la aplicación, tienes la capacidad de ver si ese cliente, a través de su número de teléfono,
está dentro de la plataforma, del sistema, de la aplicación, y si ese cliente lo tiene otra persona. ¿Vale? Espero haber respondido la pregunta. Si no lo está y es un cliente que viene desde fuera, tú puedes insertar ese cliente dentro de la aplicación para empezar a trabajarlo. ¿De acuerdo? De nada. Luego está el tema de y luego está la red de contactos. Al final, yo siempre digo que lo que estáis haciendo vosotros no es empezar un trabajo, ni mucho menos. Al final, lo que estáis haciendo vosotros es emprender. Y cuando uno emprende, esto os lo dirán en cualquier curso de emprendimiento y lo que sea, vuestros principales clientes, socios, partners y tal, ¿cuáles son? Vuestra familia de amigos. Que puede ser que no directamente no le vayáis a buscar un piso a vuestro padre o a vuestro hermano, pero repito, si os dais a conocer de una manera informal, de una manera natural, como agentes inmobiliarios, sin quererlo, esas personas os recomendarán, os hablarán bien de vosotros porque ya hay una confianza previa y harán que os lleguen también clientes. Entonces, esos clientes, una vez los hemos metido en mercado natural, correcto. Pues esa también es una herramienta que podemos aprovechar. Es un poco más pasiva, o sea, la parte proactiva de postear en redes sociales y demás, sí que está ahí, pero no hay que descuidar siempre la parte de ese mercado natural que decías. Sí, dime, Ángel. Buenos días. Lo que pasa es que yo tengo un cliente que lo tenía en revisión hace unos 5 días, pero sé que ya pasó para otro compañero, pero este cliente me sigue escribiendo y bueno, no le quiero dejar colgado y como ya no le tengo en mis leads, pero aún así estoy en contacto con este cliente buscándole un piso. Entonces, ¿cómo tengo que hacerle? Si es que en tal momento yo llegaría a obtener una visita con este cliente, con un propietario. Ya que es un caso particular, te pregunto, ¿por qué desapareció de tu lista de prioridad? Pasaron ya los 3 días. Vale, no pusiste ningún comentario, ni actualizaste nada de información, ni nada. Sí. Pero sigo teniendo contacto con este cliente. Vale, entonces si lo tiene otra persona, te tengo que decir que no puedes seguir trabajando con ese cliente. Si te sigue escribiendo, le tienes que decir que está trabajando le va a tener que seguir trabajando otro agente. Pero para eso es muy importante, te voy a explicar ahora el hecho de mantener contacto con esos clientes y cómo hacerlo, ¿vale? Para que no pierdas los clientes. Entiendo que ha sido un fallo puntual de que no sabías que hay que actualizar la información para no perder a los clientes. Supongo que va por ahí. Sí. Vale, pues ahora lo explico, no te preocupes para que no te vuelva a pasar. Ahora que te ha pasado, te tengo que decir que, por cómo funciona Houseit, no te recomiendo que sigas trabajando a ese cliente ni sigas dedicándole tiempo, porque por normas y políticas de Houseit, si alguien de Houseit cierra un alquiler con un cliente, el que va a cobrar la comisión de esa operación con ese cliente no va a ser la persona que más haya estado hablando con él y demás. Lo que va a decidir quién cobra la comisión de ese cliente es la persona que tenga ese cliente en su lista de prioridad dentro de la aplicación. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cualquier caso, ¿qué puedes hacer? Si el cliente insiste que solamente quiere trabajar contigo porque tiene muchísima confianza y demás, puedes intentar hablar con tu City Manager para que intermedie. Él tiene la capacidad de saber quién tiene ese cliente y mediar para que el otro agente te devuelva y te pase ese cliente como un favor. Vale. Pero por eso es muy importante ser diligente, ser constante y ser muy responsable con los clientes que tenéis y saber llevarlos bien dentro de la aplicación, como explicaré ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, tanto si ese cliente me lo asigno directamente desde la disponible para todos, como si lo meto yo directamente a la aplicación, se transformará en un cliente con una solicitud o un lead. LEAD es lo mismo, ¿vale? Importante saber diferenciar esas cosas, esos dos conceptos. Cliente por una parte, un cliente es al final una persona y una solicitud es
es todo lo que está buscando ese cliente. ¿De acuerdo? Muy importante que sepáis diferenciar cada una de las cosas, que puede ser un poco confuso. Si no lo entendéis, me podéis preguntar. Y el aspecto que tiene dentro de la aplicación esa solicitud es ese que veis en la captura de la derecha. ¿Vale? Os lo voy a explicar para que lo tengáis todo bastante en cuenta. Lo primero que vais a ver es el nombre del cliente, ¿vale? Para que arriba del todo, para que no haya ningún problema. Y al lado, el botón de contacto. El botón de contacto es para que directamente desde la aplicación vosotros podáis contactar al cliente. ¿Cómo lo haréis? Pues dándole a ese botón, al botón de contactar, os aparecerán dos opciones. Una, que es llamar, que es la que siempre recomiendo yo. Al final es eso, llamar, llamar, llamar y llamar. Cualquier cosa que sea un mensaje y demás, si se puede llamar, pues llamamos mejor, siempre. Pues si le dais a la opción de llamar, lo que hará es mandaros a vuestra aplicación del teléfono y os marcará el número de teléfono para que no tengáis que perder tiempo en copiar el teléfono o ir de una... para que sea todo mucho más rápido. Os marca automáticamente el número de teléfono de esa solicitud para que le llaméis. Y la otra opción es la de enviar un WhatsApp. ¿Vale? Si habéis trabajado con muchos clientes y demás, para escribir WhatsApp os habréis dado cuenta de que tienes que agendarte el número en tu agenda de contactos del teléfono y que te dé permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Con la aplicación no. Simplemente si le dais a contactar y a la opción de WhatsApp, os abre vuestro WhatsApp y os abre directamente el chat de WhatsApp con ese número, sin que tengáis que agendarlo. ¿Vale? Por si tenéis que usar ese método de contacto, que ahora os explicaré cuándo usarlo. Luego está el círculo de estatus, ¿vale? Que es ese círculo que veis arriba a la izquierda de la solicitud, que es un círculo que está dividido en 4 partes, ¿vale? Que son los 4 estados en los que puede estar un cliente, ¿vale? El lead reclamado, que es el estado base, visita planificada, que es cuando agendamos y coordinamos la primera visita con un cliente. Luego, oferta recibida, que es cuando el cliente nos hace una reserva y nos deja una paga y señal. Y luego, lo diré, operación cerrada o añadir transacción. Añadir transacción, que es cuando ya hemos firmado el contrato de alquiler y vamos a reflejar que hemos cerrado esa operación dentro de la aplicación. Luego está el temporizador de 72 horas, que es el temporizador que hay arriba con letras amarillas doradas, ¿vale? Que esto es lo que preguntaba antes el compañero. Este contador es muy importante porque es un contador que es una cuenta atrás que va de 72 horas a 0, ¿vale? Ese contador empieza a contar cuando vosotros asignáis ese cliente, es decir, cuando ese cliente empezáis a tener acceso a esa solicitud y llega a 0. ¿Qué pasa cuando llega a 0? Cuando llega a 0, vuelve a la pestaña de disponible para todos. Vuelve a esa bolsa de clientes disponibles para que otro cliente, otro agente, otro houser lo pueda trabajar, ¿vale? ¿Eso significa que solamente tenéis 3 días, 72 horas para trabajar un cliente y encontrarle algo? No. ¿Vale? Ese contacto lo podéis retomar para no perder ese cliente. ¿Vale? Esto es muy importante que lo sepáis. ¿Cómo lo podéis hacer? De 2 maneras. Una es pausando el temporizador, que es el botón que está justamente debajo del círculo de estado. ¿Vale? Es un botón que lo que hace es, ese contador lo para. ¿Vale? Simplemente pone en espera. Es decir, anula ese contador. Eso significa que siempre lo vais a tener vosotros ahí. Pero hay una pega, que es que solamente podéis parar el temporizador de 3 de vuestros clientes que tengáis, que estéis trabajando. ¿Vale? Entonces, solamente tenéis que trabajar tenéis que parar un segundo. Tenéis que parar el contador de los clientes más importantes con los que estéis trabajando. Un segundo. Ya. Vale. Y luego está la actualización de estatus, que es el botón azul que veis justo al lado, que es donde pone actualizar estatus. ¿Vale? Que ese botón es para cambiar y hacer avanzar el círculo cada vez que vayáis avanzando en las fases de trato y gestión con un cliente. ¿Vale?
Luego están los detalles de la solicitud, es decir, todo lo que está buscando ese cliente. Es como cuando vosotros vais a un restaurante y el camarero os toma nota. Pues esa nota es ese cuadrado azul que veis ahí. Ahí, en los detalles del lead, de la solicitud, lo que veis es la zona o zonas en la que está buscando, el rango de precios en el que está buscando y el número de dormitorios. Y también un cuadrado de comentarios del cliente. Comentarios que podréis haber añadido vosotros en un primer momento o directamente el cliente, con más información sobre lo que está buscando. ¿De acuerdo? La idea, conforme vaya evolucionando la aplicación, es que cada vez esos detalles del cliente sean conceptos más tipificados y más específicos. ¿De acuerdo? Luego, esos detalles, obviamente, toda esa información se puede editar, se puede modificar. ¿Cómo? Dándole al botón de editar que hay dentro del círculo, cuadrado azul. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, cuando contactéis por primera vez y le preguntéis toda la información necesaria a ese cliente, lo que podréis hacer será modificarla o ampliarla si veis que falta algo de información. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenéis? Los detalles del cliente. Detalles del cliente es información de contacto del cliente. Nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico, por si necesitáis enviarle algo. ¿De acuerdo? Muy importante que os fijéis en el número de teléfono que siempre va con prefijo. Os lo digo porque nos llegan bastantes clientes que son de perfil extranjero. ¿Vale? Entonces es importante que os fijéis que el prefijo del número de teléfono sea el 34. Los dos primeros números sea el 34, que es el prefijo internacional telefónico español. ¿Por qué? Porque si no lo es, lo que haréis será establecer una llamada internacional. Y eso nos interesa porque la factura del teléfono os vendrá bastante cargada. Entonces, en esos casos sí que os recomiendo abrir el chat de WhatsApp, pero no solamente para enviar un mensaje, sino porque el chat de WhatsApp sí que también os permite llamar. Y podéis llamar a través de WhatsApp, que lo que hace es utilizar, en vez de la línea de la red de teléfono, utiliza la red de Internet y así podéis llamarlo sin que os suponga un coste. ¿Vale? Un segundo, que han preguntado algo aquí por el chat. Los leads de buscadores entran directamente por propiedad y publicación en portales. Cada lead de buscador... Vale. Primera pregunta, ¿los leads de buscadores entran directamente por propiedad y publicación en portales? Sí y no. ¿Vale? Por Idealista sí que lo tenemos automatizado, ¿vale? Para que entren todos los leads que entran desde Idealista, vayan directamente a disponible para todos. Las llamadas de teléfono y el resto de solicitudes de otros portales donde publica Housit, los introducimos manualmente. ¿Vale? Pero también van disponible para todos para que cualquier agente, sin ningún trato de favor, los pueda trabajar. ¿Vale? Cada lead de buscador se asigna directamente al captador de la propiedad. Importante esto también. Y es buena pregunta. Vosotros, es decir, de las propiedades que vosotros captéis, los leads que entren de portales, vosotros pasarán directamente a vuestra lista de prioridad, es decir, a la lista de prioridad exclusiva del agente que haya hecho la captación durante 30 minutos. Si en 30 minutos no habéis contactado y no habéis modificado nada de información de ese cliente, vuelve disponible para todos. ¿De acuerdo? Pero sí que tenéis cierta prioridad sobre los clientes que entran de portales cuando vosotros habéis hecho la captación. ¿De acuerdo? Si un agente no habla un idioma, ¿se le asigna automáticamente a otro? Sí, no. La verdad es que no. Es algo que miramos bastante. Os recomiendo siempre que os guiéis tanto por el nombre como por el prefijo de telefónico. Es muy fácil. Si ves que es diferente de 34, lo buscáis en Google, prefijo más 42 o más 51 o más 1, y así sabéis de dónde tenéis más información sobre de dónde es ese cliente. Pero ahora mismo no estamos filtrando o no pedimos información previa al cliente de en qué idioma quiere que se le trate. ¿Vale? Entonces, si por lo que sea vosotros no habláis inglés o cualquier cosa y detectáis que ese cliente no podéis tener buena comunicación con ese cliente,
tenéis la opción de devolverlo, poner el comentario de qué idioma se habla y el comentario, no ningún parámetro más, y devolverlo a disponible para todos, ¿vale? Espero haber contestado las 3 preguntas. Entonces, y a eso iba, a la parte de comentarios. Comentarios es esa parte que pone que hay ahí abajo, que al final es como cuando se hacen comentarios en un foro. Pues, importante que todas las actividades comerciales que hayáis tenido con ese cliente, las plasméis en un comentario. Cada vez que hacéis una llamada, cada vez que le proponéis una vivienda, cada vez que agendáis una visita, cada vez que os dejan una reserva, aparte de ir actualizando el estatus, aparte de ir actualizando los detalles de esa solicitud, que lo vayáis poniendo todo en comentarios. ¿Por qué? Porque cada vez que vosotros pongáis un comentario con ese cliente, el contador de 72 horas se resetea de vuelta a las 72 horas y vuelve a empezar a correr. De esa manera, el contador no es un límite de cuánto tiempo podéis trabajar con ese cliente, sino que es un recordatorio del seguimiento mínimo que le tenéis que hacer a un cliente, ¿vale? Este seguimiento mínimo es de cada 3 días, ¿vale? Para no perder ese cliente. Muy importante que lo tengáis en cuenta. Igual sale en el examen. ¿Cómo asignarse una solicitud? Obviamente hay un vídeo, ¿de acuerdo? Que lo explica, por si en algún momento tenéis alguna duda, pero es muy sencillo. Simplemente en disponible para todos, pincháis o hacéis tap o clicáis encima de cualquier cliente y os aparecerá esta captura de la derecha, ¿vale? Que os dará un poco más de información, por ejemplo, la fecha, pero también la hora de consulta, es decir, cuándo envió la solicitud ese cliente, y si tiene alguna propiedad asignada por la cual se ha interesado y que ha solicitado ese cliente, también la podréis ver ahí, ¿vale? En ese momento simplemente le daréis al botón de asignar lead y confirmar para que vaya directamente a vuestra pestaña de prioridad, esa cartera exclusiva de clientes que solamente estáis tratando vosotros, ¿vale? Importante esto, que de entrada, los houses que estáis empezando, tenéis un límite de clientes que podéis asignaros desde disponible para todos, ¿vale? Que es de 10. Es decir, en vuestra lista de prioridad, en vuestra cartera de prioridad de clientes que estáis trabajando en exclusiva, solo podéis tener a 10 clientes como máximo que vengan de disponible para todos. Obviamente, si elimináis o devolvéis o cerráis con alguno de los clientes, pues se queda ese espacio libre para que entre un nuevo cliente de prioridad, ¿vale? Pero que sepáis que están limitados. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todos los clientes que entran vais a tener un volumen, no vais a ver cómo lo digo, que no os vais a asignar tantos clientes por simplemente querer acaparar, que al final no acabéis dando un buen trato, un buen servicio a cada uno de los clientes. ¿De acuerdo? Por eso tenéis ese límite. Aquí tenéis el vídeo, por si en algún momento tenéis alguna duda. Y al final, con esos clientes, una vez tengáis esa solicitud, lo que tenéis que hacer es filtrarlos, ¿vale? Aquí os dejo una imagen que al final es un sedazo a la hora de buscar oro. ¿Por qué? Porque vais a tener que contactar a muchos clientes, pero lo que os interesa es encontrar el oro, encontrar a los buenos clientes, ¿vale? Filtrar un buen cliente es el primer paso para tener éxito y resultados. Si no hacéis bien ese filtro y empezáis a trabajar y seguís el proceso y seguís trabajando con clientes que no sean buenos, os van a dar muchos problemas durante todo el proceso, ¿vale? Y entonces entran las frustraciones y demás. Pero si vosotros hacéis el trabajo bien de base, el resto será mucho más sencillo. ¿Cómo se filtran estos clientes? Al final, pues preguntando información, ¿vale? Una vez nos hemos asignado a esos clientes y hemos mirado la solicitud que tienen, la hemos leído, hemos mirado la información que tiene, información previa que está buscando, por qué propiedades se ha interesado, pues me toca llamar, ¿vale? Y esas llamadas son las llamadas que decimos siempre, llamadas de calificación de clientes, donde haremos una serie de preguntas. Para conocerlo y no solamente saber qué es lo que busca, sino tan importante es saber cómo es ese cliente. ¿De acuerdo?
Lo primero que le preguntaremos, obviamente después de presentarnos, hola, mira, buenas, soy Catherine de Housey, te llamaba porque nos ha llegado una solicitud tuya y era para ver si te podía ayudar. Te quería preguntar si seguías buscando piso, por casualidad. De una manera completamente natural. Ya veis que no cuesta mucho, simplemente hacer una presentación natural. Lo primero es preguntarle si sigue buscando piso. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho muchas veces, este es un mercado muy dinámico. Entonces, los clientes también pueden ir rotando bastante rápido. Entonces, lo primero es eso, preguntar si sigue buscando piso. ¿Por qué? Porque si no está buscando piso o ha dejado de buscar o ya ha encontrado algo, no le vamos a seguir haciendo preguntas. No nos vamos a lanzar a hacer un montón de preguntas, a preguntar un montón de información, porque no tiene sentido. Entonces, lo primero, sobre todo para asegurarnos, eso. Luego le preguntaremos qué áreas le interesan. Tan importante es que preguntarles qué áreas le interesan como cuáles quiere evitar. ¿Vale? Sobre todo que nos dé una respuesta que no sea ni demasiado vaga ni demasiado concreta, porque si es muy concreta nos limitará mucho las opciones y si es muy vaga no sabremos qué ofrecerle. ¿Cuántas habitaciones necesita? ¿Por cuánto tiempo le gustaría alquilar una propiedad? Si quiere una cantidad concreta, un tiempo concreto, que sean meses, que sean semanas, aunque es un poco más raro, o una cierta cantidad de años, o si simplemente quiere indefinidamente, a largo plazo o a corto plazo, ¿vale? Aquí lo que nos interesa sobre todo es saber si busca a corto o a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso determinará cómo vamos a trabajar con él. ¿Corto plazo qué es? De 1 a 11 meses. ¿Y largo plazo qué es? De 1 año en adelante. ¿De acuerdo? Si necesita que el piso esté amueblado o no. ¿Por qué? Porque os puede dar incluso dos respuestas. Que por un precio lo quiera amueblado y si no está amueblado lo quiera por un precio menor. ¿De acuerdo? Entonces ahí os puede dar un rango de precios. Y luego está esta pregunta que si está en negrita es porque es importante, que es preguntarle cuándo necesita mudarse y entender la razón. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que nos diga el deadline, es decir, la fecha límite que tiene para encontrar piso. ¿Por qué es importante esto? Porque esto marcará la urgencia o nos transmitirá la urgencia que tiene ese cliente para encontrar piso. Y la urgencia de un cliente para encontrar piso es fundamental para determinar si es buen cliente o no. ¿Vale? Entonces, todas estas preguntas sobre qué es lo que busca, qué es lo que necesita, en las que nos hemos... ¿Hay un filtro en la aplicación para el deadline de mudarse? No, pero es muy buena idea y ya está propuesto. La verdad es que sí. De determinar cuándo un cliente es más bueno, cuando no se pueden poner deadlines todavía a los clientes, aunque es muy buena idea y ya se ha propuesto. O sea, cosas para propuestas de mejora para la app hay un montón. De hecho, la lista es enorme de todo lo que se puede añadir a la aplicación, pero los recursos son limitados y se establecen prioridades. Pero sí, es buena idea. E incluso se han planteado maneras automáticas de calificar a clientes o de establecer o de rankear a los diferentes clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final el factor humano y el factor de la gente es fundamental. Y al final vosotros tendréis más o menos una idea de con qué clientes son mejores y cuáles no. ¿Vale? Entonces, la idea es que con estas primeras preguntas lo que hemos hecho es establecer un poco de confianza con el cliente, ¿vale? De mostrarnos serviciales, de haber hecho preguntas, qué es lo que necesitas, qué es lo que te viene bien, establecer un poco, ahí es cuando entra en juego vuestras habilidades sociales, sobre todo porque estáis llamando a un cliente que no conocéis, a una persona que no conocéis de nada. Entonces, con la confianza con la que hemos ido construyendo durante estas preguntas, pasamos a preguntarle no tanto qué necesita, sino algo que también es muy importante para nosotros, que es cómo es ese cliente, el perfil de ese cliente, ¿vale? Ahí lo que le iremos preguntando es preguntarle el presupuesto, ¿vale? ¿Qué presupuesto tiene? Presupuesto siempre máximo, quedaos siempre con el máximo que os den. ¿Y por qué? Y siendo una pregunta que normalmente cuando vas a una agencia es lo primero que te preguntan o lo primero que te planteas, porque hablar de dinero es un tema sensible. Y a nosotros nos interesa es primero construir confianza y luego preguntar temas sensibles, pero que son igualmente importantes para nosotros, ¿vale? ¿De qué nacionalidad eres? También es importante preguntarlo. Se puede preguntar de una manera un poco más suavizada,
Por ejemplo, si estamos hablando por teléfono y detectamos que tiene un acento extranjero o vemos que el prefijo del número telefónico también nos dice que esa persona es extranjera, pues lo podemos preguntar. ¿Porque a nosotros nos interese? No. Sino porque al propietario le interesa. Entonces es importante saberlo, ¿vale? Porque eso determinará si es buen perfil o no, o si va a ser más fácil o más difícil encontrarle una vivienda. Yo sé que por lo que he hablado con vosotros, hay mucha gente, la mayoría de los houses no son inmigrantes, no son de aquí de España, pero la situación es la que hay. Yo no tengo ningún reparo en trabajar con absolutamente ningún tipo de cliente, siempre que sea un buen cliente, pero sí es verdad que es un tema sensible que hay que preguntar, ¿vale? Y no tanto porque nos interese saber de dónde es, sino porque nos interesa saber en qué situación está, tanto documental como laboralmente, ¿vale? Entonces, preguntamos también, esta pregunta lo que nos va a decir es, nos va a dar pie a preguntar también en qué situación documental está. Si tiene DNI, NIE o pasaporte, ¿vale? Porque eso sí que es importante a la hora de presentar el perfil a un propietario para cerrar y coordinar una visita. También, ¿cuál es su ocupación e industria? Obviamente no vamos a preguntar así, pero sí que podemos preguntar, vale, ¿y a qué te dedicas? Porque nos interesa saber a qué se dedica. No, a mí me da igual cómo te ganes la vida, sinceramente. Lo que sí me interesa es saber cuánto ganas, porque eso determinará si eres lo bastante solvente para el presupuesto que tienes, cuánta antigüedad tienes y qué tipo de contrato tienes, ¿vale? Si es un contrato indefinido, temporal, si llevas 2 semanas en este trabajo o si llevas 4 años. Eso es importante a la hora de presentar el perfil también. ¿Quién vivirá en la vivienda contigo? ¿Vale? Para saber más o menos una idea del perfil familiar. Y si tiene animales de compañía, porque los propietarios hay algunos que tienen reparos con las mascotas. Y si ha visto alguna propiedad hasta ahora. ¿Por qué preguntamos esto que no tiene nada que ver con el perfil? Preguntamos si ha visto alguna propiedad hasta... Ahora voy con el límite de ingresos. Si ha visto alguna propiedad hasta ahora, ¿por qué es importante preguntarlo? Porque esto también nos dirá la urgencia con la que va ese cliente. No es lo mismo un cliente que te dice, no, bueno, estoy empezando a mirar, eres el primer agente con el que hablo, que un cliente que te dice, mañana voy a ver 3 pisos. Obviamente no es lo mismo. Son casos extremos, pero esto nos facilitará a la hora de detectar qué urgencia tiene ese cliente, ¿vale? Y sobre todo, si detectamos que es un buen perfil, también preguntarle y no olvidarnos de preguntar cuándo puede hacer visitas o qué horario le viene bien para hacer visitas. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de hacer esto, de preguntar esto, y lo que hacemos es ir al propietario de una propiedad que le encaja, presentar el perfil y cuando el propietario o la coordinación de visitas nos diga cuándo, vale, el propietario está de acuerdo en hacer una visita con este cliente. ¿Cuándo puede? Vosotros quedáis como, pues no lo sé, tengo que preguntárselo. Y igual, cuando volvéis a hacer la segunda llamada, ya nos lo coge porque está trabajando, porque está haciendo otra cosa, y ahí perdéis en una sola llamada, por no hacer una pregunta que es unos 15 segundos, perdéis a lo mejor una visita. ¿De acuerdo? A más información tengáis de vuestro cliente, más fácil será encontrar una propiedad para él. Más difícil será encontrar algo que le encaje, pero cuando lo encontréis, será mucho más fácil de vender. ¿Vale? Y obviamente, todas estas preguntas las tenéis en un documento, que os lo voy a enseñar ahora mismo, que tenéis obviamente en el Notion, como siempre, que estando aquí en el Notion es este de aquí, este de aquí no, el de calificación de clientes, ¿vale? Que si le dais aquí, es un PDF muy sencillo de una sola hoja, donde tenéis todas las preguntas para preguntar, ¿qué le tenéis que preguntar? ¿Vale? Así, y yo recomiendo que lo tengáis o en el ordenador o al lado y que lo uséis como guión. La idea no es que sea un guión, la idea es que
tengáis vosotros la confianza y la experiencia suficiente para que sea más una conversación más o menos amena, que tampoco sea algo repetitivo o cansado para vosotros, y que sea, pero que sea como un recordatorio de toda la información que necesitáis. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenéis todo. Que sepáis que lo tenéis ahí y que siempre lo podéis consultar. Entonces, en esa misma llamada también le vamos a informar o nos puede preguntar, oye, pero vosotros podéis cobrar algo, ¿vosotros cobráis por esto o es importante también que nosotros le informemos? Y le vamos a decir que sí, ¿vale? Porque por lo que nosotros cobramos es por dar un servicio. ¿Ese servicio cómo se llama? Asesoría integral en búsqueda y orientación residencial personalizada. ¿Y este servicio qué incluye? Pues esos 6 puntos, esos 6 servicios que veis ahí debajo. Consultoría sobre búsqueda de inmuebles en zonas determinadas, es decir, nosotros le podemos buscar, aparte de la propiedad que nos solicite, le podemos buscar también y tenemos la capacidad de buscarle una propiedad a la medida de lo que nos diga el cliente, preparación y coordinación y acompañamiento a visitas físicas o virtuales, asesoría en cuanto a documentos, a la documentación que le hace falta para que entre lo mejor posible ese perfil, consultoría en cuanto a la obtención de garantías de impago o seguros de protección de alquiler, es decir, podemos intermediar y le podemos facilitar una garantía de alquiler que vaya mejor y más asegurado ese perfil a la hora de alquilar, asesoramiento jurídico en materia de arrendamientos, a la hora de preparar contratos, de también llevarle a rescisión de contrato, inventario, fianzas, etcétera, y asesoramiento en cuanto a cambios de suministro y puesta a disposición de, bueno, y llevarle también el cambio de suministros de agua, luz, gas, a veces incluso internet o alarmas, cuando una persona entra a un piso. ¿De acuerdo? Pues ese trámite se lo podemos facilitar nosotros, que son unos trámites que son gratuitos, por ley, los de cambios de suministros, pero llevan un tiempo y son un dolor de cabeza, estar al teléfono y todo eso se lo podemos facilitar nosotros. Por todos estos servicios, ¿cuánto cobramos nosotros? Muy importante. Aquí entra en juego el tiempo. ¿De acuerdo? ¿El tiempo de qué? El tiempo que se vaya a quedar esa persona en el piso. Si ese cliente se va a quedar como inquilino del piso más de 6 meses, le vamos a cobrar un 10% de la anualidad masiva. ¿Vale? Es decir, cogemos una mensualidad, la mensualidad en la que se cierre la operación, imaginaos que acaba pagando 1.100 euros por el piso, se multiplica por 12 para hacer la anualidad y se hace el 10%, es decir, se le quita un 0 o se corre la coma. Y a eso le aplicamos luego el 21% de IVA. ¿Vale? Esto aquí en Barcelona. En Madrid y en Valencia es una mensualidad masiva. ¿De acuerdo? Que lo tengáis en cuenta. Pero, obviamente, no le vamos a cobrar lo mismo si no se va a quedar el mismo tiempo. O si se va a quedar menos tiempo. Entonces, si se queda entre 4 y 6 meses, se le hace un 25% de descuento. Tanto si es en Barcelona un 10% de una anualidad masiva, como si es en Valencia o en Madrid, un 25% de descuento sobre la mensualidad. ¿Vale? Y si es aún más reducido, si es menor de 4 meses, se le hace un 50% de descuento. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Espero que haya quedado todo claro. ¿Ninguna pregunta? Estupendo. Entonces, importante esto, que vosotros sepáis con qué mentalidad os tenéis que enfrentar a los clientes. Lo primero es que no se comprometen con nadie. La cultura inmobiliaria aquí en España, y sobre todo en el tema del alquiler, es yo como cliente primero veo el piso y dependiendo del piso con el que me vaya a quedar, trato con un agente o con otro. En otros países no es así. En otros países el cliente primero va a buscar el agente inmobiliario y el agente inmobiliario es el que luego le busca el inmueble. ¿Vale? Entonces, no se van a comprometer con vosotros, al menos de entrada. Si hacéis bien el trabajo y conseguís construir suficiente confianza con ese cliente, al final el cliente os va a decir, y eso pasa y os daréis cuenta cuando os lo digan, de que tenéis la confianza de ese cliente. No, yo lo que quiero es que me lo busques tú. Os acabarán diciendo eso.
Y ahí es cuando sabéis vosotros que tenéis la confianza de ese cliente, que ya tienen un compromiso no escrito con vosotros. Desconocen el mercado y no pueden abarcarlo todo. Como he dicho, el cliente no puede abarcar todo el mercado porque es un mercado muy dinámico, que va muy rápido, que los pisos y las propiedades entran y salen muy, muy, muy rápido. La mayoría de pisos que están en Idealista de alquiler no dura más de 24 horas. ¿Vale? Pero claro, una persona no le puede dedicar todo el tiempo del mundo a estar buscando piso. ¿Por qué? Porque tiene su familia, tiene su trabajo, tiene otras cosas a las que dedicarle tiempo. Por eso nos necesitan a nosotros. Y la mayoría desconocen la documentación y los requisitos necesarios. ¿Vale? No saben cuánto dinero tienen que tener disponible y líquido para empezar a alquilar, o no saben qué documentación tienen que aportar, o no saben qué documentación podrían aportar para presentar mejor su perfil, etcétera, etcétera, etcétera. A esta situación yo siempre la comparo con un ventilador. ¿Alguna vez habéis... Es como un ventilador, el mercado es como un ventilador que va girando a toda velocidad. Entonces, ¿qué pasa? El cliente, a su velocidad, intenta meter el dedo. ¿Qué pasa? Pues que se pilla el dedo y igual lo pierde. O sea, la experiencia que se puede llevar el cliente al darse de bruces con este mercado que va tan rápido suele ser mala. Por eso le hacemos falta. Importante también que sepáis la diferencia entre dos tipos de cliente. Una parte están los particulares, que son la gente que busca piso para vivir ellos, pero también está la figura de el rent to rent. ¿El rent to rent qué es? El rent to rent son una serie de clientes que son particulares. ¿Por qué? Porque ellos están buscando piso, pero no para vivir ellos, sino para realquilar o subarrendarlos por partes. ¿De acuerdo? Es decir, ellos entran como titulares del contrato de alquiler, informando que lo que van a hacer con ese cliente y quedan como, más que nada, como garantía. Obviamente se llevan un rédito económico, pero las personas que van a vivir en ese piso van a ser otras varias que va a controlar ese inquilino rent to rent y que el piso se va a alquilar por partes, ¿vale? Y también que tenéis que tener en cuenta el tema del mirroring. Cada persona es un mundo y lo que tenéis que hacer vosotros para construir esa confianza que os comentaba era el intentar pareceros lo máximo posible, tanto, sobre todo si estáis hablando por teléfono, el tono de voz, el lenguaje que utilicéis, etcétera, etcétera, etcétera. Intentar identificar rápidamente con qué tipo de persona estáis hablando e intentar pareceros y adaptaros lo máximo a ellos, ¿vale? Porque de esa manera esa persona se va a sentir más cómoda, va a construir más confianza y va a ser más fácil trabajar con ella, ¿vale? Y aquí os dejo una cita, que es que en el mundo inmobiliario no existe el amor a primera vista. El piso que solicita un cliente nunca es el que se acaba quedando, ni existe un piso que cumpla al 100% sus deseos. Es muy importante diferenciar lo que un cliente quiere y lo que un cliente necesita, ¿vale? ¿Con qué cliente tenéis que trabajar vosotros de un cliente? ¿Con lo que quiere o con lo que necesita? Con lo que necesita, ya os lo digo yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque un cliente siempre va a estar por arriba, o sea, va a tener unas expectativas que están aquí arriba, pero si puede permitirse cumplir esas expectativas, estupendo. Pero ya os digo yo que en la mayoría de los casos siempre trabajaréis habrá que reducir y bajar un poco esas expectativas para trabajar con las necesidades, no con lo que quiere. Dime, Raúl. Sí, José Antonio. A ver, estaba escuchando el tema de tipología de cliente particular, dice el rent to rent. El rent to rent está claro que subalquilan habitaciones. Bien, si conseguimos un cliente y un propietario que admita esta modalidad, ¿también podemos ofrecer el servicio de alquilarle las habitaciones o solamente terminamos nuestro trabajo en el alquiler del piso? Solo hacemos alquiler de pisos, no hacemos alquiler de habitaciones, ¿vale? No podemos entrar nosotros como housing, no puede entrar como arrendatario, ¿vale? No puede entrar como firmante, no puede entrar como inquilino y luego alquilar las habitaciones. Eso está claro, ¿no? Me refería a que si un cliente, porque me pasa, tengo clientes que por ahí buscan pisos grandes, superficies grandes,
los acomodan un poquitito, acordando con el propietario, y alquilan habitaciones, ¿sí? Entonces, aparte de haberles conseguido el piso, lo que me solicitan es que les filtre también los inquilinos para esas habitaciones, que por supuesto yo les cobro una comisión por el alquiler de la habitación. Eso Houseit no lo haría. Normalmente no. Bien. Eso ahí bien. Si tú ves que ahí hay una oportunidad de negocio y lo, Claro. puedes hacer por ahí, Claro. puedes hablar con el City Manager y plantearlo. Bien. No, te digo que no es lo que venimos haciendo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Bien. Porque es muy difícil, si ya es difícil hacer match para inquilinos que busquen un piso que tenga unas características más o menos estándar a largo plazo, intentar cuadrar esas necesidades y esos requisitos, no solamente en cuanto a características, sino también en cuanto a tiempo, porque las habitaciones suelen tener muchísima más rotación, es mucho más difícil y va a ser mucho más dolor de cabeza para ti. Si tú te ves y ves que hay una oportunidad de negocio, lo puedes hablar con el City Manager, pero no es lo que venimos, no es lo que venimos haciendo precisamente por eso. Bien, perfecto. Gracias. Albert, creo que habías levantado la mano. Sí, hola. Mira, quería comentarte un caso muy particular, ¿vale? Tengo un contacto que es propietario de locales, ¿vale? Que están sin cédula, pero son locales habilitados como vivienda. Vale. Esta persona, pues bueno, tiene mucha confianza en mí y quiere que se los alquile yo. ¿Se puede hacer a través de Houseit o hay algún problema? Por supuesto. Al final sería una captación que es tuya, ¿vale? Si ves que la situación que tienes con el propietario es que es mucha confianza y solamente quiere tratar contigo, sea la marca que sea la que hay detrás, siempre podemos poner, cada vez que se hace una captación, tanto en comentarios como cuando lo comunicamos por el grupo y demás, que la persona de contacto para coordinar visitas o la persona de contacto entre todos los agentes que te vayan a pasar perfiles y quieran llevar visitas y demás, y el propietario seas tú. Vale, perfecto. No, era más que nada por la tipología, ¿eh? Por la tipología, el hecho de que no tenga cédula, ahí estamos caminando sobre hielo un poco fino. Al final, si queremos hacer las cosas más o menos bien, a la hora de trabajar con locales, que yo lo he hecho y he vendido locales que no tienen cédula y que estaban habilitados como vivienda y demás, que son alquileres, un producto que normalmente sale mejor de precio y normalmente suele tener mejor pinta porque tienen reformas más recientes, supongo que es el caso. Sí. Ahí lo que hay que buscar, lo que podemos hacer es añadir el filtro de que la persona que se vaya a quedar con ese alquiler sea un autónomo. Vale. Por dos razones. De todas formas, el contrato que yo hago con él normalmente es que él lo alquila como local, es decir, se especifica que lo alquila como local a pesar de que esté habilitado como vivienda. ¿Sabes? Es decir, que después el propietario no pueda tener problemas. No. ¿Vale? Lo que se hace es firmar un contrato de uso temporal o distinto de vivienda. Correcto. Ahí no hay ningún problema, sabemos cómo hacerlo, tenemos el modelo de contrato, no hay ningún problema. Pero te decía que nos interesa y le interesa al propietario y le interesa al cliente que la persona que vaya a firmar ese contrato sea un autónomo. ¿Por qué? Uno, porque queda mejor justificado que la persona que alquile eso sea un autónomo, una persona que tenga una cierta actividad profesional y demás. Y dos, al cliente, al futuro inquilino, le interesa porque va a poder desgravar una parte importante de ese alquiler en su declaración de IVA y demás. Vale. Entonces ahí ganan las dos partes. Sí. En ese sabemos cómo hacerlo, no hay ningún problema en cuanto a eso, pero hay que saber escoger bien el perfil. Aquí ya tenemos, en este caso particular, tenemos tenemos que filtrar un poquito más el perfil por esa parte. Pero ya como ves, no tiene que haber ningún problema. Vale, perfecto, gracias. De hecho, es algo, el tema de, sobre todo supongo que estamos hablando de Barcelona. Sí. El tema es un tema muy recurrente en este sector, el tema de los locales rehabilitados como vivienda. ¿Por qué? Porque en muchas zonas de Barcelona o se han desindustrializado o han perdido fuerza comercial. Entonces,
los propietarios de los locales lo que ha pasado es eso, que han tenido que... Y hay una alta demanda de vivienda, entonces lo que han hecho es reconvertir, tengan cédula o no, que ya hablaremos de lo que es la cédula de habitabilidad, en el módulo de legal, que es el último, el que haremos mañana, si pues optan por darle una salida a esos locales como vivienda. Pero se puede hacer y es una oportunidad y si lo hacemos bien no tiene que haber ningún problema. Vale, sí, si nos vemos el miércoles en Barcelona ya te contaré la particularidad de esto. Por supuesto, y si es una operación que podemos captar y podemos cerrar y que puedes cerrar ya mismo, pues... Sí, no. Además, son muchas propiedades. O sea, que perfecto. Estupendo. Vale, pues ya lo podrás hablar conmigo y sobre todo con el... No, y con Alberto. Alberto. Sí, con Alberto nos conocemos desde hace un montón de años. Estupendo. Vale, gracias. Nada. Pues eso, que sepáis sobre todo que hay que tratar con las necesidades, no con los justos, ¿vale? Y ahí entra un poco lo que es esta gráfica. Al final, esta gráfica lo que describe es un poco, de una manera más o menos, para que se entienda, las diferentes fases por las que pasa un cliente buscador desde que le surge la necesidad de alquilar hasta que acaba alquilando algo. Lo primero es que lo que ves aquí es que el eje horizontal es el tiempo, ¿vale? Que no está medido, no tiene ninguna medida, porque hay gente que tiene periodos de búsqueda de alquiler de días y hay otros que tienen periodos de búsqueda de alquiler de meses, ¿vale? Entonces depende un poco de cada uno. Y luego el eje vertical es el nivel de ilusión, ¿vale? En el que el cliente se encuentra en ese momento, ¿vale? Normalmente cuando entra, en esa primera fase de entrada, entra con un nivel de ilusión bastante alto, un 70 o 75% de ilusión, pero lo primero que hace es bajar. ¿Por qué baja? Porque se da ese primer choque de realidad con el mercado. Mete el dedo dentro del ventilador. Llama a un anuncio, se mete en Idealista, ve un piso, le gusta, llama, ¿qué pasa? No se lo cogen. O si se lo cogen, pregunta, ¿este piso está? No, ya está alquilado. ¿Vale? Entonces su nivel de ilusión, ¡pum!, baja un poquito. Luego entra la fase de desgaste. ¿Por qué? Porque encuentra un piso que le gusta, va a verlo, le gusta y su nivel de ilusión sube. ¿Pero por qué luego baja mucho? Porque como no tiene urgencia, porque se encuentra muy lejos del final del eje horizontal, del deadline, se espera. Y cuando ya toma la decisión, vuelve a llamar y ¿qué pasa? Ya se ha alquilado. Entonces, esta situación y obviamente su nivel de ilusión baja. Y esta situación se puede repetir, pero siempre el nivel de ilusión, los picos de ilusión serán cada vez más bajos. ¿Vale? Entonces entra la fase de trabajo. La fase de trabajo es cuando ya llega a un nivel de ilusión bastante bajo, ¿vale? Y porque sobre todo ve que se va acercando ese deadline que tiene. Es decir, ya no solamente es que le cueste encontrar un piso que le guste y quedarse con alguno, sino que se le va acercando la fecha límite que tiene, ¿vale? Entonces su nivel de motivación está bastante bajo. En ese momento es en el que hay que empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando le enseñemos algo, tendrá la urgencia suficiente para trabajar con él. Entonces, los picos que irán para arriba de ilusión, cuando lo encontremos y le vayamos a enseñar algo, serán picos igual, pero serán un poco más bajos. Si os fijáis, el pico en la fase de trabajo es más bajo que el desgaste. ¿Por qué? Porque no le enseñaremos, o los picos no se deberán a lo que a él le gusta, sino, como os decía antes, a lo que necesita. ¿Vale? Y está lo bastante cerca del deadline como para que deje una reserva. ¿Por qué? Porque de esta curva sale una inversamente proporcional, que es la de motivación. ¿Motivación para qué? Para dejar una reserva. Entonces, la fase de cierre es en la que se ilusiona a un nivel aceptable con un piso, pero baja mucho su nivel de ilusión. ¿Por qué? Porque está estresado de que salga o no la operación, le acepten o no el perfil, pero si acabamos cerrando con él y se acaba quedando el piso, su nivel de ilusión vuelve a subir muchísimo más de lo que le habíamos presentado nosotros. Es decir, que cuando nosotros le proponemos algo que necesita, que cubre sus necesidades y se lo acaba quedando, su nivel de ilusión es incluso superior
de lo que él esperaba cuando buscaba algo que le gustaba. ¿De acuerdo? Entonces, importante aquí, ¿cuándo estamos hablando de un buen cliente? Y aquí voy a lo que decía Albert antes, el tema de la solvencia y demás. ¿Cómo identifico yo cuando un cliente, habiéndole preguntado todo esto y habiendo detectado cuál es su nivel de urgencia y en qué momento está, cuando un cliente es bueno o no es bueno? Lo primero es que tenga urgencia. ¿Cómo lo mido? Preguntándolo. Y así me hago una idea de en qué situación de esta curva está. ¿Vale? A mí me interesa saber que está en esta fase de trabajo. Y como veis, es el espacio de tiempo más corto que hay. Lo segundo, que sea solvente. ¿Cómo calculamos la solvencia de un cliente? Lo primero que tenemos que saber dos cosas. ¿Cuáles son los ingresos netos? Es decir, sin tasas, sin retenciones, sin impuestos, sin nada, de todas las personas que vayan a convivir en una unidad familiar en el piso. Es decir, que vayan a colaborar en el pago del alquiler. Y luego tenemos que saber qué presupuesto tiene. ¿Vale? Entonces, el presupuesto que tenga tiene que estar entre el 30 y el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos a una pareja que cada uno gana 1.500 euros, su presupuesto máximo para un piso serán entre 1.000 y 1.500 euros. 1.500 euros igual ya nos estamos yendo muy para arriba. ¿Por qué? Porque 1.500 y 1.500 cada uno son 3.000 y le pueden dedicar, pues eso, o 1.000, que sería el 30%, o el 50%. ¿Vale? Entonces, si un cliente, el presupuesto que él tiene está dentro de ese rango, es solvente, está buscando algo que se adecua a lo que él está ganando, y lo más seguro es que su perfil se lo acepten en cuanto a lo que es solvencia, ¿vale? Facilita documentación. ¿Qué documentación? Pues la que os dejaba por aquí y que detallé aquí en este documento. DNI, NIE o pasaporte, el contrato laboral, las 3 últimas nóminas. Ese es el caso más sencillo, más básico, ¿vale? Aunque hablaremos un poco más de la documentación más adelante. Un cliente que coge el teléfono, un cliente que nos cuesta mucho contactar con él. Ahora voy. Un cliente que nos es muy difícil contactar con él, que no cogen nunca el teléfono, que toda la conversación que podemos tener es por WhatsApp, que nos cuesta, que no habla el mismo idioma que nosotros, no es un buen cliente, no nos interesa, ¿vale? Un cliente también que ha hecho otras visitas con otros agentes o con nosotros, porque sobre todo si es con nosotros, habremos estado con él cara a cara y tenemos más información sobre qué es lo que busca, pero también si ha hecho otras visitas con otros agentes, nos indicará que está motivado a hacer visitas, que no se está esperando simplemente a que le caiga el piso del tío y que tiene cierta urgencia también, ¿vale? Y también que sea un perfil estable, tanto laboral como familiarmente. Me refiero, laboral, ahí lo podemos ver en la antigüedad que tenga. Familiar, pues siempre habrán perfiles y perfiles. Obviamente, una pareja, una familia con 2 hijos será un perfil mucho más estable que 4 compañeros de piso. Entre 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque siempre hay casos y casos, pero es mucho más probable que alguno se vaya por otro lado, le salga alguna otra cosa y entonces la unidad familiar de sus compañeros de piso se rompa. Y el propietario tenga que buscar otra vez inquilino. ¿Vale? Importante esto, sobre todo en lo que es solvencia y la parte de presupuesto. Un cliente no es mejor porque tenga un presupuesto alto. Importante esto. ¿Vale? No intentéis os lo voy a ser muy sincero, no vayáis a dar el pelotazo a cerrar un alquiler de 3.000, 4.000 euros porque así ganáis al menos 1.500, 1.800 euros. O os centréis solamente en ese cliente que no. ¿Por qué? Porque esto es un negocio de volumen. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Que el cliente que tenga un presupuesto alto también es mucho más exigente. No solamente con lo que busca, sino con vosotros. ¿Vale?
Entonces, es un cliente que os demandará mucho tiempo y que a lo mejor, y ese sí que no se va a comprometer con vosotros nunca. Entonces, os va a costar mucho más cerrar con él. Y por muy alto que sea su presupuesto, es posible que le cueste muchísimo más justificar su solvencia. Entonces, es más difícil aún cerrar con él, o incluso que sea una persona que tenga un presupuesto que está muy por encima de lo que él puede pagar, o lo que debería poder pagar. ¿De acuerdo? Entonces, no os quedéis con eso. Al final, el perfil, yo os puedo decir que el perfil de precio o de nivel de precio que estamos de media que cerramos en Housing son entre 1.200 y 1.400 euros. Ese es el perfil de piso que estamos cerrando. ¿Vale? ¿Que se puede presentar en algún momento? Sí, pero es la excepción. ¿Vale? No tenéis que ir solamente a por eso. Entonces, la pregunta era, ¿es muy común en estudiantes que su padre no avalen sus gastos? ¿Eso está permitido? Sí. ¿Vale? Aquí se pueden dar dos casos. Uno, que sean los padres los que entran como los que firman el contrato, que es raro, de hecho yo no lo recomiendo nunca. Y otra, que sean los hijos los que entran a firmar el contrato de alquiler, pero que sean los padres los que entran como aval. ¿Vale? Aval que entren como aval, ¿qué significa? Que están dentro del contrato, pero no como inquilinos, sino como otra figura. Pero si los estudiantes son extranjeros para el primer de otro país, pues ahí tienen que intentar demostrar la solvencia de otra manera. ¿Vale? Es un caso es aún más complicado. Es un perfil mucho menos estable. ¿Vale? Tanto por de dónde vienen los ingresos, por el tipo de perfil que es de estudiante, que simplemente están una cantidad de meses, o un año o dos, y luego se van. Entonces, para esos casos, sobre todo para los ingresos que vienen del extranjero, pues ahí tenemos la opción de Finaer. ¿Vale? ¿Cuál es el porcentaje que el cliente debe pagar para reservar el piso? Pues lo que va a ser para hacer la reserva, lo que va a tener que pagar es esto. ¿Vale? Lo que luego va a ser nuestro pago por prestación de servicios. Ese 10% de la anualidad masiva o un mes masiva. Eso es lo que tiene que dejar para la reserva. Pero ya hablaremos del documento de reserva en el módulo de cierres, ¿vale? Que lo haremos mañana. ¿Y qué es un mal cliente? Pues un cliente que, una vez se le informa de los servicios que le vamos a prestar, nos dice que no va a pagar por ello, sin problema, eliminamos ese cliente, lo rechazamos y vamos a por el siguiente. Un perfil que ya no busca más, ese también hay que rechazarlo. Un perfil que no es solvente, adecuándose a su presupuesto, ¿vale? Si yo tengo una persona que gana 10.000 euros pero quiere pagar un alquiler de 9.000, por mucho que gane, me da igual, no es solvente para ese tipo de piso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Que no transmite confianza. Si no os da toda la información, si lo que os ha dicho no se corresponde con la documentación que os ha pasado, si os da información contradictoria, ahí entra un poco las tablas y la intuición de cada uno. Pero ahí es importante que os transmita confianza. No solamente que vosotros lo hagáis, sino que también lo hagáis. Os transmita confianza el cliente a vosotros. Y un cliente que no responde a llamadas ni WhatsApp, tampoco. ¿Vale? Un segundo, que veía aquí él. Entiendo que el 10% de anualidad masiva tiene como concepto algo similar a búsqueda de propiedad. ¿Cómo se argumenta con la nueva ley de vivienda? Muy buena pregunta, Albert. Al final, la nueva ley por el derecho a la vivienda es una ley que muy, muy polémica. Entonces, a lo que va, es una ley también relativamente reciente y es una ley que es poco, bueno, que habla de muchas cosas, pero en lo que a nosotros se refiere, a lo que es nuestro trabajo, se refiere solamente en una sola frase, ¿vale? Y lo que dice es que la gestión inmobiliaria tiene que ir a cargo del propietario. Ahí entra la redacción de la ley y entra que entiende cada uno por gestión inmobiliaria. Ahí está la cosa. Si hubieran puesto la intermediación comercial inmobiliaria X, pero si uno entiende la gestión inmobiliaria como
todo, que es lo que entendemos nosotros, como todos los servicios y todas las gestiones que hay desde que se firma el contrato hasta el final del contrato, la recepción del contrato, la finalización del contrato, pues eso es lo que entendemos como gestión inmobiliaria. Es una ley que, obviamente, todas las comunidades autónomas por intromisión en, te lo digo, intromisión en competencias la han reclamado también al Tribunal Constitucional. Es una ley que, desde mi punto de vista, está mal redactada y deja esos vacíos, esos espacios en grises, esos espacios grises donde tiene que entrar un juez a interpretar y acabar de hacer jurisprudencia y acabar de definir qué es lo que dice esa ley. Correcto, José Antonio. Simplemente era porque es habitual encontrarte con posibles inquilinos, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, oye, que la nueva ley de la vivienda dice que esto se lo tienes que cobrar al propietario, ¿no? Uh-huh. Entonces, era por ver cómo articulabais, ¿no? Este argumento, ¿no? Más allá de los huecos legales que puedan haber o de los vacíos legales que puedan haber, uh-huh. que todos le podemos encontrar un tal, ¿no? Uh-huh. Pero era más que nada por eso, por cómo lo teníais planteado o cómo le vendíamos la moto, déjame decirlo así, de cómo le vendemos la moto al posible inquilino, de decir, oye, tío, que me tienes que pagar un 10% más IVA, a pesar de que la ley diga lo contrario, ¿no? Porque... No es que diga lo contrario. Lo que pasa es que la ley se hace con una cierta intención, lo que pasa es que luego la ejecución y la redacción de la ley va por otro lado y es lo que decía en el módulo anterior. Hay que definir muy bien las fuentes de información. Correcto. Hay que tratar de sacar... Si tú lo único que tienes es el titular de que a partir de ahora los gastos de inmobiliaria los tiene que pagar el propietario, cosa que en ningún momento se dice en la ley, pero claro, como si tú te fías de una interpretación que hace una persona que no es experta en ese sector, pues es normal que pase eso. Yo he defendido la interpretación de la ley ahora y la defiendo delante de vosotros porque ha salido la pregunta y porque vosotros tenéis que estar informados correctamente. ¿Eso significa que esta defensa de vuestros honorarios la tengáis que hacer delante de cada propietario que se entra? No. Si un cliente os dice que no, sin ningún problema, ¿vale? No hago perder más su tiempo, cuelgo, voy a la aplicación, rechazo. No os vayáis a intentar defender a cada inquilino que hay. Inquilinos que estén dispuestos a pagar y que necesitan este servicio, hay de sobras. No, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero era más que nada para ver cómo lo argumentas tú o tal, ¿eh? Simplemente la pregunta iba por ahí, ¿eh? Gracias. Vale. Espero, ¿lo he defendido bien? Sí, totalmente. Gracias, José Antonio. Nada. Vale, pues todo eso es lo que tenéis que hacer para detectar si un cliente es bueno o no es bueno. ¿Vale? Esto es fundamental, es ese filtrado, es ese buscar el oro. ¿Vale? Obviamente, de cada cedazo, de cada puñado de tierra sale muy poquito oro, de ahí la proporción de 30 a 40 llamadas para conseguir 5 o 6 clientes buenos, y es lo que hará que el resto de proponer vivienda, agendar visitas y, sobre todo, el cierre se os haga más fácil. Hay agentes que les complica muchísimo el cierre y les genera muchísima frustración los cierres y las negociaciones de las operaciones y se hacen muy cuesta arriba porque lo único que han hecho es trabajar con los pocos clientes que han trabajado. Es decir, no han hecho ese trabajo de filtrado. ¿Vale? Si hacéis bien el trabajo de base, el resto del trabajo va solo, va mucho más suave. ¿Vale? Y todos esos clientes que no son buenos, hay que rechazarlos. Se pueden rechazar dentro de la aplicación y hay que hacerlo. No hay que dejar que vuelvan a la bolsa de disponible para todos. ¿Por qué? Porque un mal cliente para un agente, para vosotros, es un mal cliente para cualquier otro agente. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ser responsables también de saber rechazar esos clientes. ¿Cómo se rechazan esos clientes? Pues vais a la solicitud de ese cliente, le dais a la actualización de estatus y veis que os salen varias opciones a la hora de actualizar el estatus. Como os decía antes, visita planificada, oferta recibida, añadir transacción. Y luego hay dos más. Una que es lead rechazado, que es la que tenéis que presionar. Cuando presionéis lead rechazado y le deis a confirmar, se os abrirá un segundo menú que os preguntará por cuál es la razón de rechazarlo. ¿Vale? Que ahora mismo hay esas cinco que veis en la captura de la derecha.
Decidió no alquilar, alquilado directamente, alquilado por la competencia, dejó el país o propiedad comprada. La idea es que a futuro hayan más, ¿vale? Si no, siempre tenéis el de decisión no alquilar, que es como el cajón desastre. Tampoco estamos viendo mucho ahora los motivos por los que se pierden o rechazamos los agentes, ¿vale? Una vez lo hayamos decidido, le damos a confirmar y ese cliente desaparece de vuestra lista de prioridad y pasa, pero no desaparece del todo, sino que pasa un draft fuera de la aplicación, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre cómo hacerlo, tenéis ahí el vídeo. Entonces, requisitos para alquilar, que ahora sí es lo que preguntaba Alberto antes, aparte de la solvencia. ¿De qué es lo que le tenéis que informar y asesorar al cliente? ¿Cuánto dinero tiene que tener a nivel financiero ese cliente para ser viable? 1 por 4, ¿vale? Ese es el cálculo que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Por 4 porque... ¿Por 4 qué significa? Pues el presupuesto que él tenga multiplicado por 4. Si él tiene un presupuesto de 1.000, pues tiene que tener líquidos y disponibles 4.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué por 4? Porque uno será el mes entrante. Los pagos del alquiler se hacen por adelantado, siempre. Y entonces, para cuando quiera entrar en el piso, cuando vaya a firmar el contrato de alquiler, tiene que tener el dinero del mes entrante o de la parte proporcional. La fianza, que es un depósito, es decir, que se devuelve al final del contrato si no hay ningún desperfecto ni nada que justifica que no se devuelva. La garantía adicional, que también es un depósito, pero es diferente a la fianza. Ya hablaremos de fianza y garantía adicional más adelante en el módulo de legal. Y los servicios de housing, que en Valencia y en... Bueno, sí, Franco, al final es algo aproximado. Un por 4 aproximado. Como he dicho antes, en Valencia y en Madrid es una mensualidad masiva. Y en Barcelona es un 10% de una anualidad, que es un poquito más. Pero no hay tanta distancia con lo que es un mes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Otro gasto que se puede tener en cuenta en ese momento, el tema de Finaer. Lo tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Pero eso va aparte. Y serán solo los casos en los que haga falta contratar la garantía de Finaer. Una vez, y todo esto era solamente en la primera llamada. Toda esta información la podemos sacar directamente en la primera llamada. Lo que podemos hacer en una llamada no lo vamos a hacer en dos. Entonces, una vez hayamos terminado esa llamada, a lo que tenemos que ir es a editar esa solicitud, la información de esa solicitud, para que tengamos toda la información, no se nos olvide, lo tengamos todo bien plasmado en la aplicación y de esa manera nos podemos organizar mejor. ¿Vale? Le daremos a editar la solicitud en el cuadrado azul y nos permitirá añadir o modificar o añadir una o varias zonas. Importante las zonas en la aplicación, que las zonas van así. Dentro de la ciudad, cada zona es un distrito. Y fuera de la ciudad principal, cada zona es un municipio. ¿De acuerdo? Nos organizamos así. Luego, ajustar el rango de precios y definir el número de dormitorios, que el número de dormitorios es solamente un valor. ¿Qué número de dormitorios tenemos que poner? El más bajo al que esté dispuesto a entrar el propietario. ¿De acuerdo? Y si tenemos que poner algún comentario más o alguna nota más de qué es lo que está buscando, si busca amueblado o no amueblado, como os digo, a futuro la aplicación va a tener más parámetros para añadir en la solicitud, pues lo podemos poner en este cuadro de texto de más detalles y comentarios. También tenéis un vídeo sobre cómo hacerlo. Y como hemos hecho una actividad comercial, lo que haremos también, aparte de editar el cliente, iremos y pondremos un comentario, ¿vale? Resumiendo toda la información que no hayamos podido decir, no hayamos podido especificar en los detalles de la solicitud, pues lo pondremos en un comentario, ¿vale? Sobre todo, recordaros que pongáis comentarios, ¿vale? Para que no os pase lo que le ha pasado al compañero de perder un cliente y luego ese cliente quiere trabajar conmigo, pero a mí se me ha despistado y pierde el cliente y pierde la posibilidad de cerrar algo con él, ¿vale? Recordaros que cada vez que pones un comentario se resetea el contador, ¿vale? De esa manera no lo acabáis de perder. Podéis trabajar con ese cliente indefinidamente y que pongáis comentarios solamente con información útil o evitar el poner
un punto o un guión o no contesta o lo que sea. No lo hagáis, ¿vale? Porque si cerráis algo con ese cliente, por lo que sea, cosa que es poco probable porque no habéis hecho bien el seguimiento, y revisamos los comentarios y el seguimiento que se le ha hecho a ese cliente, se os puede negar el pago de la comisión, ¿vale? Así que si hacéis algo, si ponéis algún comentario, que sea por algo válido, por favor, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre cómo poner un comentario, ahí tenéis el vídeo también. Antes de hablar de cómo proponer una vivienda, quería explicaros también cuál es la estrategia para contactar a un cliente, ¿vale? Imaginaos que acabáis de asignaros a un cliente y os ponéis a llamar, ¿vale? Llamáis, marcáis el número de teléfono, da tono, pero no contesta. El número que ha llamado no está disponible o fuera de cobertura, lo que sea. Colgáis. ¿Qué es lo siguiente que tenéis que hacer? Volver a llamar, ¿vale? ¿Por qué llamar una segunda vez de seguido? Porque vosotros estaréis llamando desde un número que esa persona no tiene agendado. Y las llamadas de telemarketing, estas que son molestas y demás, solamente pueden llamar una vez. ¿De acuerdo? Entonces, si llamáis una segunda vez y esta persona realmente está y puede coger el teléfono, os lo va a coger. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo llamo una segunda vez y no contesta? Tengo la opción también, si está, de WhatsApp. Entonces, voy al WhatsApp y le pongo un WhatsApp. Hola, buenas, soy Ángel, soy Albert, de Houseit. Te llamaba porque hemos recibido una solicitud de que estabas buscando piso de alquiler. Llámame cuando puedas. El mensaje es para avisar y llamar a la acción de vuelta. No es para empezar una conversación por WhatsApp, porque las conversaciones por WhatsApp no valen. ¿Las podéis hacer? Sí. ¿Van a tener calidad? No. ¿Van a hacer que hagáis un buen trabajo? No. ¿Vale? Por eso es muy importante, siempre que se pueda, llamar. Y cuando no se puede llamar o no te lo cogen, un mensaje para que os llamen de vuelta. Y ponemos un comentario. Llamo, no contesta, mando WhatsApp. De esa manera, el contador se resetea y cuando yo voy a hacerle el seguimiento al día siguiente o como máximo 3 días en adelante, vuelvo a leer el comentario, me acuerdo de que le llamé, no me lo cogió, le volví a llamar, no me lo cogió, le dejé un WhatsApp, entonces simplemente lo que tengo que hacer es llamar, si no lo coge una segunda vez, pues rechazo. ¿De acuerdo? Así es como tener la mecánica de cómo trabajar con los clientes. Bien. ¿Cómo proponer una vivienda? Ya conocemos bien al cliente, ya hemos cogido toda la información de ese cliente y ya la hemos puesto en la aplicación. Hay 3 casos, ¿vale? De cómo proponer una vivienda y qué hay que hacer en cada uno de los casos. Si la solicitud de ese cliente viene con una vivienda asignada, es decir, ese cliente ha mandado la solicitud por una propiedad en concreto, a través de portales o a través de la web, y esa propiedad está disponible, no vamos a ser tontos y vamos a poner la visita lo antes posible. Entonces, le llamamos, decimos, oye, mira, lo más normal que os pase es que cuando llaméis a un cliente y le hables de una propiedad, no se acuerde. Porque los clientes van como una ametralladora, van, este me gusta, 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 este me gusta. No se acuerdan de todos las propiedades por las que han mandado una solicitud, ¿vale? Entonces, simplemente repasar las características, la ubicación y los requisitos que necesita el que ha pedido el propietario y que encajen con el perfil del cliente y verificad siempre antes el perfil. No pongáis por muy fácil que parezca, no pongáis una visita con un perfil que no hayáis verificado al menos parcialmente o previamente, ¿vale? Fijaos si esa propiedad está disponible, tanto en la aplicación como en los comentarios. En la aplicación podéis ver si una aplicación está disponible, una propiedad está disponible o no. Y fijaos si tiene timeslots. ¿Timeslots qué es? Nosotros o la persona que ha captado la propiedad, cuando la capta, puede captarla con unos horarios de visita concretos. Y esos horarios de visita se pueden reflejar en la aplicación para que cualquier otra persona
cualquier otra gente que quiera poner una visita en esa propiedad con un cliente, lo pueda ver. De esa manera sabe que si a ese cliente le viene bien ver un piso martes y miércoles por la tarde de 5 a 8 y veo que tengo un time slot de esta propiedad que le cuadra y que ha solicitado y que está disponible a las 5:30 de la tarde, pues él va todo mucho más rápido. Y puedo decirle a qué hora va a ser la visita a ese cliente también, directamente en la primera llamada. ¿Esto está claro? De cómo hacerlo, de cómo actuar si es la primera vez que... Bueno, si la solicitud que nos han enviado viene con una propiedad asignada, estupendo. Pero sobre todo, verificar de una manera más parcial simplemente que las características de ese perfil encajan con lo que el perfil que pide el propietario y que está puesto en los comentarios de esa propiedad dentro de la aplicación. ¿Vale? Simplemente que cuadre. Ah, perdón, que me he ido. Luego, si ese cliente entró alguna solicitud de una propiedad que no está disponible, ¿qué puede pasar? Se lo tendremos que decir. Mira, esta propiedad ya no está disponible. Pero te quería hacer una serie de preguntas para conocer un poco más y ver qué cosas te puedo ofrecer. Y lo que haremos será eso, proponer una vivienda que ya esté captada. ¿De acuerdo? Una propiedad que esté captada, que cumpla lo que él está buscando. ¿De acuerdo? Y que cuadre. ¿Vale? Que cuadre. Es tan importante que al cliente le cuadre las características del piso como que encaje con el perfil que busca el propietario. Y como decía, que estará puesto dentro de los comentarios de esa propiedad. ¿Vale? Si no hay ninguna vivienda que esté disponible y que esté captada, lo que tenemos que ir a hacer nosotros entonces con ese cliente, como último recurso, es salir a buscarle alguna propiedad, a captarla. ¿De acuerdo? Si hay match por esa parte, estupendo. Es decir, si el cliente muestra un interés por esa propiedad, estupendo, pues vamos para adelante. Y lo que hay que hacer es agendar la visita. ¿Cómo coordinar una visita? Lo primero, tener clara la información del cliente de la propiedad. ¿Vale? A partir de ahí, consultar la planilla de solicitud de visitas, que es esta serie de preguntas, de puntos que veis aquí a la derecha en negro. ¿Vale? Que es una planilla que tenéis que rellenar y enviar, normalmente por WhatsApp, al coordinador de visitas. ¿Vale? Manda la información del cliente al City Manager o la persona que esté haciendo la coordinación de visitas. Por ejemplo, en el caso que decía Albert antes, en vez de enviarle el perfil al City Manager, pues ya pondrá un comentario en esa propiedad de que la persona de contacto y a la que hay que enviar los perfiles es tal agente, con este número de teléfono, con este WhatsApp, y a esa persona es a la que tenéis que enviar los perfiles. ¿Vale? Espera la confirmación de que se ha coordinado la visita por parte del City Manager o de la persona que esté coordinando las visitas y comunica la confirmación de la visita al cliente con fecha, hora y ubicación. Es decir, el mensaje de vuelta, una vez se ha coordinado la visita, es decir, el propietario ha aceptado el perfil y nos ha dado una hora concreta para hacer una visita a esa propiedad. El coordinador de visitas nos lo dice a nosotros, que somos los agentes, y nosotros los agentes se lo comunicamos al propietario, al cliente, de esta manera. Visita confirmada para la propiedad con la referencia tal, quedamos en tal sitio, que nunca será la dirección exacta de la propiedad, siempre será o un punto de encuentro cercano o, como a las muy malas, el portal de al lado. Nos interesa dar la dirección exacta de la propiedad. Quedamos en este sitio a esta hora. Y el siguiente mensaje, si lo hacemos por WhatsApp, que normalmente será por WhatsApp, será la ubicación por Google Maps de dónde quedamos. ¿Vale? De esa manera el cliente no se puede perder. Muy importante esto cuando tratamos con clientes que a lo mejor son extranjeros. Una vez lo hayamos hecho,
hay que cambiar el estatus de ese cliente, de esa solicitud, a visita planificada. ¿Cómo lo haremos? Pues nos vamos a la solicitud, actualizar estatus y le damos a visita planificada. Importante que no se os olvide. ¿Por qué es importante hacer este paso? Porque cuando vosotros, uno, tendréis vuestros clientes mejor organizados y dos, cada vez que vosotros le dais a visita planificada, le llega de un cliente, le llega al City Manager un aviso de que habéis puesto una visita. De esa manera puede tener más controlada qué visitas se hacen a cada piso, ¿vale? Y os puede llamar y sobre todo si estáis empezando, dice, ¿acabas de poner una visita? Sí. ¿Necesitas algo? Cualquier cosa, ¿vale? Le salta como esa alerta, ese aviso. No para tenerlos más controlados de lo que hace falta ni nada, simplemente para que él lo sepa. Y sobre todo a vosotros sirve para tenerlo controlado. Entonces, volviendo a este esquema, aquí lo que veis es que en la parte de la izquierda tenéis las diferentes fuentes de posibles clientes, ¿vale? Como veis, de la web Houseit y de los portales van solamente al listing agent por ese periodo de 30 minutos que os he dicho. Todos esos clientes se acaban convirtiendo en solicitudes, ¿vale? Esas solicitudes os las asignáis. Una vez os las hayáis asignado, hacéis esa actividad comercial, que las actividades comerciales están marcadas con un círculo. Hacéis esa actividad comercial que es el contacto de calificación. Ahí determináis vosotros, el rombo es una decisión, si es un buen cliente o no. Si no lo es, se rechaza. Si sí lo es, os tenéis que preguntar si queréis trabajar con el cliente, ¿vale? Si queréis trabajar con el cliente, vais a hacer una propuesta de vivienda. Si no, hay que devolverlo a disponible para todos. Es decir, si es un buen cliente y no lo vais a trabajar, ¿cómo es eso? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esos clientes que vosotros detectáis que es muy buen perfil, pero que vosotros no los vais a trabajar porque os quedan muy lejos, tanto en espacio como en tiempo, es decir, están buscando una zona a la que vosotros no vais a llegar ni vais a hacer visitas, o están buscando de aquí a mucho tiempo, esos los podéis devolver a disponible para todos, ¿vale? Una vez le hayamos hecho una propuesta de vivienda, si al cliente le interesa, si le interesa, hacemos un match. Si no, le preguntamos por qué. Muy importante preguntarle por qué a un cliente rechaza una vivienda que le hemos propuesto en un momento dado. ¿Por qué? Porque cuando le preguntemos qué es lo que no le ha gustado, nos dará más información para proponerle la siguiente vivienda. Entonces, si tenemos un match, lo que vamos a hacer es pedir la visita, que es un documento, es decir, mandamos la solicitud que os he comentado antes, todas esas preguntas que estaban en negro, y vosotros o el coordinador de visitas, dependiendo del caso, presentaréis el perfil al propietario. Es decir, que es contactar al propietario por llamada o por escrito, mejor por llamada y decirle, oye, mira, tengo este perfil que es así, 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 así. Está muy interesante tu propiedad. ¿Cuándo podemos hacer una visita? ¿A él le viene bien a tal hora? ¿A ti te viene a tal hora? Bien, quedamos a tal hora. ¿Vale? Si esa persona acepta, visita coordinada. ¿Vale? ¿Qué hacen en preguntas? ¿Se trabaja solo con los inmuebles de la aplicación de Houseit? En caso de que no encaje ninguno, ningún inmueble con su búsqueda. Es lo que os decía antes. Lo primero, trabajar con lo que tenemos captado, ¿vale? Si no hay nada que tengamos captado y que esté disponible y que esté dentro de la plataforma de Houseit que le cuadre, tenemos que ser nosotros los que salgamos fuera, digital o presencialmente, a buscar un producto que sí le encaje, ¿vale? En ese momento, y de eso hablo con más detenimiento en el módulo de propietarios y propiedades, en el módulo de captación, lo que hacemos es no ir a captar la vivienda como tal, sino ir a cerrar al menos la primera visita. Llevarle a ese propietario que no tenemos esa propiedad en cartera, el cliente por el que le hemos llamado. Es decir, tratar de agendar al menos por nuestra cuenta una visita. ¿Que cerramos con ese cliente y esa visita ese piso? Estupendo. Cuenta como captación nuestra, mía como agente, y también he llevado el cliente. Entonces me llevo el 50 y el 25%.
que por lo que sea, él no se acaba quedando ese cliente esa vivienda. Pues tengo vía libre para tratar de captar ese piso con ese propietario. Y entonces se puede convertir en una captación. ¿De acuerdo? ¿He contestado la pregunta? ¿Catherine? ¿Sí? Estupendo. Bien. Continuamos por aquí. Clientes dentro de la aplicación. Sobre todo, muy importante, que metáis a los clientes con los que estéis trabajando, nada más establezcáis el primer contacto para no perderlo. ¿Vale? Porque aquí sí que entra un poco el juego del más rápido. Porque, por ejemplo, imagináis que estáis trabajando con un cliente en Facebook, que acaba de salir de Facebook. Igual hay otro agente de Housing que también está en Facebook y está hablando con él. ¿Quién se lleva el gato al agua? ¿Quién se queda con el cliente? La persona que mete primero a ese cliente en la aplicación. ¿Por qué? Porque cuando tú metes un cliente en la aplicación, pasa automáticamente a tu lista de prioridad, a tu lista exclusiva. No va disponible para todos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, que sepáis que a la hora de añadir un cliente nuevo, y esto es lo que preguntabas ante, creo que era Catherine, si no me equivoco, de cómo me aseguro de que ese cliente no está trabajando otra persona. Pues lo primero es ir al buscador de la aplicación, donde puedes buscar por nombre, por número de teléfono o por correo electrónico. Yo te recomiendo siempre usar el número de teléfono, porque el número de teléfono no se puede cambiar. Es también el número identificativo de ese cliente, de esa persona, dentro de la plataforma. ¿Vale? Entonces no hay fallo por ahí. Meter el número de teléfono y ver si está o no. ¿Vale? Te da un resultado de si existe o no existe. Si no existe, ir a la pestaña de añadir y añadir primero el cliente. Aquí, importante que recordéis la separación entre cliente y solicitud. Añadir primero al cliente, a la persona. ¿Eso qué significa? Meter los datos, nombre, apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico, nacionalidad, profesión y algún comentario más, como por ejemplo el perfil familiar que tiene, etcétera, etcétera. Y una vez lo hayáis creado, os saldrá esta pantalla de aquí de la izquierda que os dirá crear nueva solicitud, crear nuevo lead, ¿vale? Y si le dais, pues os aparece ya para meter en qué zona se está buscando, tal. Y cuando terminéis, ya se crea la solicitud creada en vuestra lista automáticamente de prioridad. Si no os queda claro o si en algún momento puntual necesitáis repasar cómo se hace, tenéis un vídeo, ¿vale? Sobre cómo meter un cliente dentro de la aplicación. Vale, los enlaces de capturar solicitudes, ¿vale? Si vais a vuestro perfil, sí, Raúl, dime. Sí, tengo una consulta nada más cortita. Te he escuchado varias veces hablar de consultar en vídeo. ¿Te refieres al canal en YouTube? Tenéis esos vídeos tanto en el canal de YouTube como en Notion, en la página de Notion. Ok, perfecto. Gracias. Si queréis os paso ahora mismo el enlace por el chat, no me cuesta nada. Lo tengo aquí. Un segundo. Pum, 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 pum. Listo, ahí lo tenéis. También, lo que os decía, capturar solicitudes. ¿Cómo capturar clientes y hacer que vayan automáticamente a nuestra lista de prioridad, sin que nosotros tengamos que crearlos? Pues, si os vais a la pestaña de perfil, de la que he hablado en el módulo anterior, tenéis abajo un botón que pone compartir página de perfil personal. ¿Vale? Eso lo que os copiará es un enlace que lo que hará es que cuando lo enviéis, por ejemplo, por Facebook o por WhatsApp o por lo que sea, os aparecerá esta página de aquí, que es como una tarjeta de visita virtual donde, como veis a la derecha, hay un formulario donde el cliente se puede inscribir, puede rellenar sus datos y esos datos harán que se cree un cliente que vaya directamente a vuestra lista de prioridad. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estáis trabajando en Facebook, ¿vale?
En plan, ¿estás buscando piso? Rellena tus datos en este formulario y me pongo en contacto contigo. De esa manera consigo clientes directamente más organizados en la aplicación de manera pasiva. El tema de la lista de prioridad. Como os he ido diciendo, la lista de prioridad o la pestaña de prioridad es esa cartera en exclusiva de clientes que estáis trabajando solamente vosotros. ¿Vale? Importante, recordad que solamente podéis tener 3 clientes pausados, con el contador pausado. ¿De acuerdo? 10 clientes inicialmente que podéis tener en vuestra lista de prioridad que vengan de disponible, que os hayáis asignado de disponible para todos. ¿Vale? Ese límite sube a 20 clientes cuando cerréis vuestra primera operación. ¿De acuerdo? Eso sí, la cantidad de clientes que podéis tener en vuestra lista de prioridad es infinita. ¿Por qué? Porque lo que es infinito es la cantidad de clientes que hayan venido añadidos por vosotros. ¿Vale? ¿Esto queda claro? El tema de los límites de clientes, de dónde viene cada uno y cuáles son los límites, ¿todo esto queda claro? Lo digo porque hay veces que crea un poco de confusión, un poco de lío. Vale, Catherine. Imagínate, el tema de los clientes pausados está claro, ¿no? Bien. Pues en la lista de prioridad, que es esta que ves aquí, que es la que está en azul, lo que ves es en esta... A ver, voy a intentar hacerlo de otra manera. No. Vale. Lo voy a hacer directamente con esto. Lo digo para que quede bien claro. Lo voy a dibujar. Vale. ¿Lo veis todos? Sí. Vale. Supongo que se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Imaginad que aquí tenéis vuestra lista. Disculpadme que voy con el pad del ordenador, ¿vale? Esta es vuestra lista de prioridad, ¿vale? Vamos a poner aquí prioridad. Y esto es la lista de disponible para todos. Supongo que la duda está en lo del límite de clientes que podéis tener desde disponible para todos, ¿vale? Cuando tú estás aquí en disponible para todos y tú coges a un cliente que te interese trabajar y te lo asignas, lo que haces es pasar ese cliente de aquí para acá, ¿vale? Eso sí, el límite está en que de aquí para acá, de disponible a prioridad, solamente puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenéis una serie de espacios de clientes que pueden ocupar clientes que vengan disponible para todos, ¿vale? Esta cantidad, inicialmente, cuando empecéis a trabajar, será de 10, ¿vale? Cuando cerréis la primera operación, ese límite pasa a 20. ¿Eso qué significa? Que podéis tener hasta un máximo de 10 o 20, dependiendo de si habéis cerrado una operación o no, de clientes que vengan de disponible para todos aquí, en prioridad. Obviamente, lo que cuentan son los espacios. Eso significa que si este cliente yo lo rechazo, de hecho, lo voy a marcar con el... A ver si lo puedo hacer en... No. Es decir, que este cliente, por ejemplo, se va fuera de la aplicación, ese espacio queda libre y puede venir otro cliente disponible. ¿Esto se entiende? ¿Ahora qué? ¿Qué puede pasar también? Que a un cliente lo rechace o lo devuelva disponible para todos. Porque es un cliente que es buen perfil, pero no lo voy a trabajar ahora mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Que este espacio se queda libre. Entonces, otro cliente disponible para todos puede ocupar el espacio de 10. ¿Vale? Lo que sí se puede
una cosa es, y esto solo afecta a los que vienen de aquí, de disponible para todos. Así, eso sí, la cantidad de clientes que vienen desde fuera, es decir, que hemos añadido, lo voy a poner aquí, es que vengan desde fuera y que yo haya añadido es infinita. Es decir, que yo puedo tener todos estos 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Puedo tener estos 10 espacios, pero puedo tener muchísimos más clientes en mi lista de prioridad porque los he ido añadiendo yo. O sea, es una cosa que va aparte. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro ahora? Disculpadme el dibujo, la letra. ¿Ha quedado un poco más claro ahora? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, estupendo. Lo digo porque os lo digo ya, esto entra, hay una pregunta de examen que es que va de esto. Para que lo sepáis bien cómo funciona. Bien. Tipos de cliente dentro de la aplicación. Cuando vayáis a la pestaña disponible para todos, veréis algunos que tienen una llama. ¿La llama significa que son clientes que están más calientes? No. Son clientes que tienen, lo que han hecho es cuando han enviado una solicitud y han dejado un número de teléfono, si ese número tenía WhatsApp, un chatbot de inteligencia artificial automático le ha empezado una conversación con él por WhatsApp para preguntarle un poco más de información. ¿Vale? Y hace una serie de preguntas. Todo lo que vaya respondiendo ese cliente en ese chat pasa automáticamente a su solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, los que tienen la llama son clientes que tienen un poco más de información porque han establecido contacto y han dejado respuestas en ese chat de WhatsApp automático. Que no es el chat con el que seguiréis hablando vosotros. Es algo que va completamente aparte. Y luego están los que tienen un número, aquí, justo al lado. ¿Este número qué significa? El número de consultas que han enviado. Es decir, el número de propiedades por las cuales se han interesado. Que pueden ser las mismas, o sea, puede haber enviado la solicitud por la misma propiedad muchas veces, eso significa que está muy interesado, o por varias, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿cómo gestiona un cliente la aplicación? ¿Cuándo lo rechazo? Cuando no quiere pagar por nuestro servicio, actualizo estatus, lead rechazado, fuera. Cuando ya no busca más, cuando no es un perfil solvente de cuando sea su presupuesto, cuando no transmite confianza y cuando no responde a llamadas ni a WhatsApp. ¿Cuándo devuelvo disponible? Busca a más de 2 meses vista y es un buen perfil, por ejemplo. ¿Cuándo pauso el temporizador? Recordad que solamente se puede hacer con 3. Cuando es un cliente VIP, es decir, un cliente que a lo mejor es un perfil excelente o, por ejemplo, es un cliente que es un contacto personal mío, es un amigo, un conocido, etcétera, 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 ahí es importante pausarlo para no perderlo. Cuando busca más de 2 meses vista, es un buen perfil y lo quiero conservar, porque no voy a hacerle un seguimiento cada 3 días. Igual es una vez por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me interesa pausarlo para que no se pierda y no vuelva disponible para todos. O un cliente que está en proceso de cierre. Esos clientes que nos han dejado una reserva y vamos a empezar a hablar y vamos a estar en un contacto constante con ellos, hay que guardarlos, ¿vale? Porque lo que no queréis es que hayáis trabajado todo el proceso con ese cliente, hayáis cogido la reserva y que en el último momento, por no acabar de poner un comentario a la hora, lo perdáis. ¿De acuerdo? Por eso, no se hace de manera automática. No es que cuando cambiéis el estatus a oferta recibida se bloquee automáticamente. No, tenéis que hacerlo vosotros. Dime, Raúl. Sí, no, era justo sobre esto que estabas comentando últimamente. A ver, he trabajado bastante tiempo un cliente, he llegado o voy a llegar a buen fin con la operación, pero yo ya tengo 3 clientes pausados. Elige. Puedes despausar. Pero digo, la aplicación, al ir yo actualizando de que esta operación está prosperando y todo eso lo voy volcando en la aplicación, no llegaría, no debería ser justo, digamos, que en un punto
bueno, ya está por terminarse, falta firmarse, que ya quede asignado para mí, porque ya estoy a punto de firmar. O tengo que borrar uno de los 3 y ponerlo como pausado. Me temo que tendrás que quitar, despausar a uno de los 3, que los puedes hacer en cualquier momento, y el único momento en el que ese cliente queda asignado a ti es cuando añades la transacción y cierras la operación dentro de la aplicación. Antes no. Con la reserva tampoco queda con la ya. Reserva tampoco. Con la reserva tampoco. Bien, esa es una sugerencia buenísima para que tengáis en cuenta. Puede ser una sugerencia, pero creo que lo que prima más es el seguimiento constante. Si hay seguimiento constante y tú te acuerdas y coges el hábito de ir poniendo un comentario cada vez que hablas con él, no vas a tener ningún problema. Bien, perfecto. Ok, gracias. Nada. María Fernanda, creo que tenías una pregunta, habías levantado la mano. No, perdona, solo levanté la mano por error. Vale, no pasa nada. Pues nada, continuamos también. Pues ya en todas estas casuísticas es cuando tenéis que gestionar el cliente. Consejos útiles. Tendréis en la mayoría de los casos tendréis mucha información previa antes de, o sea, no estaréis llamando a ciegas. Tendréis mucha información y la idea es que cada vez tengáis más información previa de los clientes. Usadla, ¿vale? Y confirmadla, ¿vale? Porque hay veces que será o errónea o será parcial, ¿vale? Escuchad un 70 y hablad un 30, ¿vale? Tratad de conseguir toda la información posible. La información, como yo os he dicho en el módulo anterior, es uno de los 3 pilares de este trabajo. La información, el tiempo y la confianza. A más información tengáis, mejor vais a hacer vuestro trabajo y más fácil os será, por ejemplo, a posteriori negociar o cerrar. Crea confianza con el cliente, sobre todo al principio. Tenéis que tener esa facilidad. Ahí entra vuestro don de gentes y demás. Al final, los clientes en este sector desconfían bastante, sobre todo en el tema del alquiler. Hay muchos casos de estafa y mala praxis y demás, y desconfiarán bastante de vosotros en un principio. Es completamente normal y no os tenéis que ofender por ello. Simplemente tenéis que trabajar un poco más en ganar su confianza. Justifica tu comisión con tu trabajo. Al final este es un trabajo en el que se avanza, cuando vas haciendo el trabajo bien, se avanza dando pasitos para adelante, pero cuando cometéis un error, dais zancadas hacia atrás. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que tenéis que estar constantemente, ser muy diligentes y muy constantes con vuestro trabajo para que esa persona interiorice y entienda que el trabajo que estáis haciendo vosotros por ellos merece ser pagado. Y sé paciente y servicial cuando haga falta y claro y directo cuando sea necesario. ¿Cuándo hay que ser paciente y servicial? En la primera fase. Cuando estoy calificando, cuando estoy ofreciendo, cuando estoy haciendo la visita. Cuando hay que ser claro y directo. Cuando estoy cerrando, cuando estoy negociando, cuando estoy acabando de cerrar el trato. ¿Vale? Hay muchas personas que o son muy directas y no quieren que les haga perder el tiempo y entonces fallan en la primera fase de del proceso, y hay otras que son demasiado serviciales y les falta decisión para acabar de cerrar la operación, ¿vale? Hay que saber cómo ser y cómo tratar al cliente en cada momento. 10 mandamientos de etiqueta telefónica. Lo primero, presentaros, nada más empezar. Hola, buenas, soy Raúl de Housey, te llamaba porque tengo una solicitud tuya. Utiliza el nombre del cliente porque constantemente, porque eso ayuda a crear confianza y utiliza un título adecuado. Si hace falta hablar de usted, yo siempre prefiero empezar hablando de usted y luego, una vez avanzado un poco la conversación, decirle, oye, perdona que te tutee, porque yo mismo he marcado una distancia que luego yo achico, es decir, me acerco a él y creo más confianza de esa manera. Sonríe, habla despacio, con claridad y utiliza un tono profesional. Tampoco estáis hablando con un amigo. Es importante tener confianza, pero también ser profesional. Hay que encontrar ahí un equilibrio. Escucha activamente y toma notas, presta toda tu atención. Muy importante que tengáis una libreta, un papel al lado, ¿vale? Para ir apuntando toda la información, porque no os dará tiempo a poner toda la información automáticamente dentro de la aplicación conforme estáis hablando. Mucho mejor ir tomando notas. Establece el objetivo de la llamada desde el principio. Si es la primera vez que llamáis a ese cliente,
mi objetivo es conocer bien a ese cliente. Que no, otro. Que no, otro. Saber muy bien. Y yo siempre recomiendo, antes de llamar, escribirme qué quiero conseguir con esta llamada. Quiero proponerle tal vivienda. Y no cuelgo hasta que no he conseguido mi objetivo, ¿vale? Porque, y sobre todo si tengo varios objetivos en una misma llamada, porque es normal que ese me olvide o que vaya a colgar cuando ya se quedándome cosas en el tintero. Ten paciencia porque al final estáis trabajando con personas. No es fácil trabajar con personas. De hecho, es de las cosas con las que es más difícil trabajar. Manteneros positivos y ser corteses. Nunca gritéis ni interrumpas porque ahí habéis perdido no solamente esa llamada, sino todas las probabilidades o posibilidades que teníais de hacer negocio con ese cliente. Y sobre todo, mi consejo es que si en algún momento no tenéis un buen día o estáis de mal humor, no llaméis. Hacer otra cosa, publicad en Facebook, lo que sea, pero no llaméis, porque eso se va a notar y no vais a sacar nada bueno de ahí. Haced las preguntas correctas y aprovecho cada llamada telefónica. No hagáis en 2 llamadas lo que podéis hacer en una, ¿vale? Confirmad continuamente la información que recibes. Si os habéis dado cuenta, yo siempre, mi muletilla es de acuerdo, porque a mí me interesa siempre y me sale de manera natural, casi ya automática, porque siempre quiero saber que la información que he ido dando se ha entendido, ¿de acuerdo? Y ¿y cómo cerrar una llamada? No simplemente despidiéndome. Lo que tengo que hacer es dejarle claro o informar al cliente de qué es lo que vamos a hacer una vez haya colgado. Por ejemplo, si yo le propuesto una vivienda y esa vivienda le cuadra, lo que voy a hacer será decirle, vale, ahora con toda la información que me has dado de tu perfil, voy al propietario de la propiedad en la que estabas interesado y te contesto con la visita confirmada, ¿vale? Últimos consejos. Poneos a vosotros mismos en primer lugar, ¿vale? Al final no os comprometáis con ningún cliente, ni sintáis penas por ningún cliente, ni nada. Cada cliente parece muy frío lo que voy a decir, pero cada cliente y cada propietario es una oportunidad de negocio para vosotros. Si no os ponen las cosas fáciles o os complican algo más de la cuenta, hay más. No os vais a morir por rechazar un cliente. Sed pacientes, al final estáis trabajando con personas, habrá gente que os lo pongan más fácil, otras personas que os lo pongan más difícil. Marcaros unos objetivos de contactos, importante. Está la cifra de 30 a 40 al día está muy bien, pero tenéis que ser realistas con el tiempo que le vais a dedicar y cuánto tardáis vosotros en conseguir cierto número de contactos, de llamadas de calificación de clientes. Estableced, marcaros vosotros mismos un objetivo de yo todos los días tengo que hacer 10, por ejemplo, hacer 12, ¿vale? Y mantenerlos en el tiempo. Marcaros esa rutina. No hagáis un día 30 contactos, al siguiente hago 2, al siguiente hago 20. No, sed constantes en el ritmo de contactos, ¿de acuerdo? Como siempre, los canales de contacto. Muchas gracias por el tiempo. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Si no, nos vemos mañana. Tenéis el calendario en la página de Notion, que os he dejado por aquí. Si no, me podéis escribir al WhatsApp o por correo, cualquier duda. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vamos con las preguntas. María, Fernanda. Una consulta, ¿dónde se pueden ver los videos grabados? Tanto en YouTube como en Notion, igual que el resto de vídeos. Están en el app de Housing, en la No, página en la aplicación no, en la página de Notion. Notion. ¿La que nos mandaron el link? La que he explicado en el módulo anterior, sí. Ya, si queréis no me cuesta nada poneros sí, porfa. el enlace de la página. Genial, sí, tenía la misma duda para poder repasarlo un poco. Si no, en el canal de YouTube están todos y además están repetidos por cada vez que los he ido haciendo. Genial. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más?
No. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.